Hola a todos y todas. En este video voy a hablar un poco del origen de los microorganismos. Esta es la segunda parte de una saga que estoy haciendo sobre el origen y la evolución de los microorganismos, y esto específicamente va a tratar sobre la evolución de los primeros organismos en la Tierra hasta la llegada de los eucariontes. Si es que no has visto el video anterior, te dejo el link para que lo revises. Y eso, cualquier duda me la pueden dejar en la sección de comentarios. Primero hay que partir un poco con la diversificación microbiana, lo que corresponde a la diferenciación y cómo se fue diversificando el género desde lo que ya habíamos conocido, que vimos en los videos anteriores, de una célula solamente capaz de autorreplicarse, su material genético y la generación de proteínas con un metabolismo muy primitivo que utiliza solamente, claramente un metabolismo va a usar como los recursos que encuentra en el medio ambiente, pero este utiliza compuestos inorgánicos y eso, es primitivo. Entonces, la diversificación microbiana claramente tuvo consecuencias para la Tierra. Y lo que muchos de ustedes pueden estar pensando sería como la generación del oxígeno y de posteriores organelos para las células eucariontes, lo que son las bases de la teoría endosimbiótica. Y por ejemplo, la Tierra sufrió un proceso de diversificación microbiana aprovechando las variadas fuentes de energía que se encontraban disponibles en la Tierra. O sea, las mismas células que se fueron generando, que ya en este momento encontramos células del género Bacteria y del género Archaea, empezaron a aprovechar diferentes fuentes de energía que se encontraban en la Tierra, no solamente las que ya se utilizaban. Dentro de eso se considera también como la fototrofía y la comenzación, o sea, el comienzo de la utilización de energía lumínica. Entonces esto fomentó el desarrollo de metabolismos diferentes y más eficientes, y la química microbiana comenzó a alterar la composición química del entorno a través de su propia actividad metabólica. O sea que los productos de estos metabolismos, de estas reacciones químicas, empezaron a ser más y más variados, porque empezaron a producirse diferentes metabolismos usando como reactantes otras moléculas y otras fuentes de energía. De esa misma manera se comenzaron a agotar ciertos recursos, pero también se empezaron a generar otros nuevos. Y eso mismo también genera desafíos para la supervivencia, así como también oportunidades. Y recapitulando un poco, en el video anterior vimos cómo de moléculas inorgánicas llegamos a organismos unicelulares, autótrofos y anaerobios. Y también describimos que la Tierra era un lugar muy hostil, con temperaturas muy altas y una radiación ultravioleta muy potente debido a la ausencia de la capa de ozono. Un detalle acá es que el ozono está formado por oxígeno. El ozono son 3 moléculas de oxígeno, o 3. Así que si no tenemos oxígeno en la atmósfera, no tendríamos ozono. Será la primera causa de por qué no teníamos en ese momento una capa de ozono que nos protegiera de esta radiación ultravioleta muy potente que venía desde el ambiente. Entonces partamos con la evolución de los primeros organismos. Comenzaron a surgir bacterias capaces de utilizar radiación solar para la obtención de energía. Este punto realmente es crucial porque significa la evolución desde la autotrofía, desde la obtención de energía solamente de compuestos inorgánicos y orgánicos, a la obtención de energía a través de la radiación solar. Y esto permite la diferenciación de las bacterias anteriores. Aquifex, que es esta bacteria que tenemos acá. Aquifex es como un filo, como un género. Y además Dermatoga, que son estas acá. Y esto es como más una especie. Entonces se comenzaron a diferenciar de estos, los cuales son ancestros en común de todas las bacterias. O sea, bueno, y de todos los seres vivos en realidad.
Estos son ancestros, bueno, más de las bacterias. No, sí, de las bacterias. Estos son ancestros común de todas las bacterias, pero el ancestro pero el ancestro común de las bacterias posteriores, o sea, posteriores a Aquifex y Termatoga, que estas están acá. De aquí en adelante, desde donde estoy haciendo la flecha azul, sus ancestros parecen haber sido un protótrofo, es súper difícil de decir, anaerobio. Protótrofo significa la utilización de protones para la utilización de energía, para la creación de energía. La generación de O2, entonces, es súper importante para la evolución de los microorganismos. Hace alrededor de 2.700 millones de años, el linaje de las cianobacterias desarrolló un fotosistema, que es una proteína de la membrana plasmática o de la pared celular, que le permitía utilizar el agua en lugar de H2S, no me sé el nombre de ese compuesto, para la reducción fotosintética del dióxido de carbono. El desarrollo de la fotosíntesis oxigénica cambió rotundamente el curso de la evolución y el O2 liberado por cianobacterias tardó 300 años en ser significativo para la atmósfera. El oxígeno primitivo entonces puede ser medido a través del nivel de oxidación de hierro acumulado en las rocas. Esto lo vemos en la imagen de acá, que la estoy tratando de marcar con amarillo. ¿Saben que voy a empezar a usar estos lapicitos porque se notan un poquitito más? En esta imagen, las rayitas determinan un poco como el nivel de oxidación de hierro acumulado en las rocas. Eso se refiere a que el hierro comienza a absorber el O2 y comienza a oxidarse. Y eso deja una marca. Entonces, esos son como fósiles de oxígeno que se pueden ir viendo como desde hace cuánto data la liberación de oxígeno. O sea, cuando esto como que llega a su tope, significa que ya se dejó de usar oxígeno, porque ya no puede ser más oxidada esta piedra, esta roca antigua. Entonces después de eso, después de que los consumidores de oxígeno, o sea el hierro, comenzaron a absorber todo lo que podían, ya dejaron de absorber porque no les quedaba más cupo, este oxígeno fue comenzado recién ahí, 300 años después, a ser liberado en la atmósfera. Y quiero recalcar que ahora empezamos con la dispersión hacia otros hábitats, ¿ya? ¿Por qué? Porque el oxígeno empieza a salir del mar, del agua, lo empiezan a absorber estas rocas y después de eso se sigue liberando a la atmósfera. Entonces se empieza a generar un poco de vida fuera de el agua. Entonces los efectos de la liberación de O2 en la atmósfera son cruciales. La evolución de la fotosíntesis oxigénica tuvo enormes consecuencias para la Tierra. La acumulación de O2 en la atmósfera hizo que la atmósfera pasara de ser anóxica a óxica. Y aquellas bacterias y arqueas incapaces de adaptarse a este cambio atmosférico se vieron restringidas a ambientes carentes de oxígeno, que cada vez eran más escasos, porque el oxígeno, como se ve en la imagen, comienza a liberarse tanto que empieza a acaparar muchos ambientes y los ambientes sin oxígeno empiezan a ser cada vez menos hasta que se genera una atmósfera completamente oxigénica. Y la atmósfera óxica generó nuevas condiciones para el desarrollo de las rutas metabólicas y la capacidad de respirar oxígeno les permitió a los organismos obtener más energía que los organismos anaerobios. O sea, el metabolismo oxigénico les entregaba más energía. Antes de ir de lleno con la formación de los eucariotas, como la aparición de las células eucariotas, hay que hablar de las consecuencias de la formación de la capa de ozono. Esto es un punto demasiado importante y que si no lo manejamos bien, en verdad no se puede seguir en el tema, porque una de las grandes razones por las que los organismos eucariotas aparecieron en primer lugar. Entonces, una de las consecuencias más importantes de la liberación del oxígeno a la atmósfera, el oxígeno gaseoso, fue la formación de la capa de ozono.
el O2, el oxígeno, que está acá con sus doble enlaces para completar el octeto, es sometido a energía solar y a los rayos ultravioleta específicamente. Se disocia de esta manera y se une a una como segunda molécula de O2, generando el O3. ¿Y cuál es la gracia del ozono? ¿Por qué nos protege tanto? Uno piensa que, claro, que es como una capita y que es como, no sé, ponerle una tela a la Tierra y así el Sol llega un poquito más despacio. No. Lo que pasa es que el ozono puede observar longitudes de onda de hasta 300 nanómetros, que eso es bastante. Entonces nos baja demasiado la cantidad de radiación que nos llega. Entonces, por esto mismo, la capa del ozono, o bueno, la acumulación de muchas moléculas de ozono en la zona más externa de la Tierra, es una barrera potente e importante contra los rayos ultravioleta. Y sin la formación de esta capa, la vida no podría haber emigrado desde el agua hacia la superficie. Yo le había dicho antes que, claro, que todas estas cosas se empezaron a generar fuera del agua, que la liberación de oxígeno empezó a salir, que las bacterias empezaron también a moverse, pero esto, sin antes de haberse formado la capa de ozono, no podría haber pasado. O sea, las radiaciones ultravioleta que habían fuera del agua eran inviables, eran demasiado potentes que, o sea, incluso un pedacito de proteína hubiese muerto en un segundo porque eran demasiado fuertes. Entonces, sin la formación de esta capa, ningún organismo podría haber emigrado desde el agua hacia la superficie. Así que, en consecuencia de eso, en realidad todos somos migrantes, incluso nuestros ancestros bacterias. Entonces ahora vamos de lleno con la aparición de los organismos eucariontes. Primero, recordar todo este tema de la capa de ozono, lo que permitió que las células comenzaran como a migrar desde el océano y empezaran a colonizar diferentes hábitats, o sea, salían ciertas bacterias y arqueas que se encontraban con ambientes muy tropicales, otras que se encontraban con lugares fríos y así sucesivamente. Bueno, obviamente la temperatura todavía no estaba como tan regularizada porque, claro, teníamos una capa de ozono que recién se estaba formando. Pero esto permitió que diversas variaciones genéticas se empezaron a dar en estos ambientes y empezara la diversificación y evolución de los organismos que migraron. Las eucariontas, las primeras eucariotas, surgieron hace 2000 millones de años. En unas diapos anteriores yo había puesto como, no me acuerdo bien el número, ponte tú que había puesto 3500 y no puse millones de años, sino que puse como 3500 de seco. No, no son 3500, no son 3 lucas y 500, no. Son 3500 millones de años, que eso no se nos olvida. A mí de repente se me van esos detalles, soy súper despistada en ese sentido. Pero siempre hay que tener claro que son 2000 millones de años, todavía no llegamos a los 1000, así que quedémonos con eso. Entonces, en base a este contexto como del O2 y la generación de la capa de ozono, nos damos cuenta lo necesario que era para la evolución de estos organismos y bueno, para nuestra existencia claramente, la de todos los animales y la flora y fauna que tenemos en la vida. Y la aparición de las eucariotas está sustentada bajo una teoría que es la principal teoría de esto, y esta es la teoría endosimbiótica, la cual dice que ciertas células de gran tamaño se comieron, fagocitaron a estas cianobacterias, por ejemplo, y a otras células que eran capaces de hacer metabolismo aerobio. Dentro de esto serían como los futuros cloroplastos y las futuras mitocondrias. Y esto es bien importante porque tiene su sustento en dos puntos centrales. Obviamente tiene otras cosas más importantes, pero yo me voy a centrar en estos dos. El primero es que todos los cloroplastos y las mitocondrias tienen una doble membrana, lo que explicaría un poco como la fagocitosis, que como célula se tragó estos organismos de doble membrana. O sea, aquí como que quedó como una capita de la membrana
celular y después el cloroplasto tiene su propia membrana. Y eso es verdad, o sea, uno se pone a ver un cloroplasto, no es como que yo lo puedo llegar a agarrar porque son enanos, no lo puedo tener en mi dedo, pero si yo lo veo en un microscopio, como se ven en estas imágenes, los cloroplastos tienen una doble membrana. Incluso tienen 3, tienen millones, son gigantes. Y eso. Y además, los cloroplastos y las mitocondrias tienen un ADN interno. Eso sustenta de que eran organismos antes que vivían independientes, que cuando fueron fagocitados, como que estas células gigantes los raptaron, los secuestraron, no los dejaron volver a salir. Y ellos creo que les gustó la vista, entonces se quedaron ahí adentro. Pero sí tenían su ADN propio, que tiene ciertas características que le confiere. Aquí está el ADN mitocondrial. De los cloroplastos no encontré ninguna foto como de microscopía. Incluso a mí como que estas imágenes como de esquemas hechos a mano y en computador no me gustan tanto porque son súper poco realistas. O sea, si uno mira esto en verdad es como una masa de cuestiones. O si miramos esta imagen también, donde está esta mitocondria, aquí abajito, en verdad nos damos cuenta que entre el dibujo, o sea, esta cosa que parece tener como una forma regular, en verdad no es tan real si es que lo comparamos con esta imagen. Así que ojo con los esquemas, ojo con estos dibujos. Y sobre todo acá, esta cuestión me da rabia porque me dice como ATP sintetasa y es como, ¿dónde mierda están? Como, ¿de qué hueá me estáis hablando? Pero bueno. En este sector, por ejemplo, también encontramos el ADN, así que estas son las principales cosas que sustentan esta teoría tan importante que en verdad a mí me hace demasiado sentido, como que yo la escucho y después me dicen como no, los cloroplastos y los mitocondrias tienen su propio ADN y es como, ¿cómo hay gente que no lo cree? Así como, ¿cómo no lo hacen una ley universal de la vida? Pero después me doy cuenta que en la ciencia estas cosas van cambiando con el tiempo. Y ahora en último quiero repasar un poco como todo lo que hemos visto en el video. Ya sabemos que partimos con cosas de el metabolismo aerobio. Ese es el primer punto, o sea, organismos que son capaces de hacer metabolismo a través de la utilización del oxígeno o la liberación del oxígeno. Y además son capaces de utilizar los rayos ultravioleta para la generación de la energía. Luego vamos a la liberación de O2 a la atmósfera y posterior a eso, o sea, bueno, también el proceso de absorción a través de las rocas, a través del hierro y luego de eso, cuando ya se absorbió toda la generación del ozono y la colonización bacteriana de hábitats. Y en último lugar, y last but not least, tenemos a la teoría endosimbiótica. Esta teoría que acabamos de revisar, que nos plantea cómo se hubiesen creado los primeros organismos eucariotas. Así que eso es todo por el video de hoy. Eso es lo que corresponde a la evolución microbiana y la generación de los primeros organismos, los primeros microbios, microbios son como bacterias, y los primeros microorganismos en verdad. Así que eso, cualquier sugerencia me dejan un comentario, le pueden dar me gusta, si no les gusta no me gusta, no me importa, no hard feelings with no one. Así que eso, tengan una muy buena semana y nos estaremos oyendo. Un besito para todos.